Bueno, dentro de lo que es el duelo están los ciclos, el ciclo, mejor dicho, del duelo, que tiene diferentes etapas que son bastante conocidas por todos, pero vamos a explicarlas un poco más. La primera tiene que ver con la negación, donde aparece esta parte como sería como un entumecimiento emocional, donde hay incredulidad, donde se piensa que esto no sucedió, donde no se puede aceptar la ruptura, eh, el fallecimiento, ¿no? La muerte. Y muchas veces pasa que en esta etapa las personas están como que no sienten nada y se sienten incluso culpables por no sentir nada. Pero dentro de un proceso normal, que bueno, estas etapas están dentro de un proceso sano, digamos, de duelo, cada una de las etapas va cumpliendo una función. Y en este caso, la etapa de la negación cumple la función de ir movilizando internamente ciertos mecanismos que ayuden a la persona a poder de a poco ir aceptándolo y entendiendo que debe correrse del lado de la negación. Ahora, si después de más o menos 6 semanas continúa esa negación, ya estamos hablando de que se puede estar entrando en un duelo patológico y sería importante poder ayudar, ¿no? Ahora, la segunda etapa es la ira o el enojo, donde ese enojo se proyecta hacia otros, ¿no? Incluso hacia la persona fallecida o al de la ruptura, donde eh, interiormente hay dolor, digamos, interiormente aparece la fase de la depresión, pero se manifiesta en enojo, porque bueno, el enojo es una forma de no sentir dolor. Eh, y bueno, tiene que ver con las propias frustraciones, ¿no? De no saber cómo se va a afrontar esto, no querer afrontar, qué sé yo, problemas financieros que se vienen, poder afrontar todo lo que significa encontrarse solo, con el cuidado de los hijos y demás. Entonces todo se proyecta como un enojo porque se evita el dolor, la aflicción, la desesperación. eh, el enojo aparece como la no aceptación de que la vida tiene que continuar, incluso cuando esa persona no está. Hay gente que continúa mucho tiempo en el enojo y obviamente que esto se convierte en patológico, pero dentro de un proceso normal hay una parte del enojo que está bien. Entonces es importante no hacerle creer a las personas que, bueno, vos no tenés que estar enojado. Bueno, primero sí, es válido que estés enojado o enojada y con el tiempo eso irá pasando. Lo mismo que la aceptación de tener cierta enfermedad, también tiene su proceso en el duelo, ¿no? Tiene su ciclo y una de las etapas es el enojo. Después la otra es la negociación, que tiene que ver con una parte medio que de fantasía, como por ejemplo mucha gente se pone a pensar, ¿qué hubiese pasado si tal cosa? ¿Qué pasaría si yo hubiese hecho esto o lo otro? Aparece como cierta incredulidad también a decir, no, capaz que esto no fue así, eh, capaz que esto nunca pasó y yo puedo hacer algo para que no me sienta mal. Entonces como que hay cierta fantasía en esto. ¿Y qué hace la negociación? Es como que le muestra a nuestra mente un tiempo hasta aceptar la verdadera situación. Es como que retrasa la responsabilidad de aceptar la realidad, pero en su mecanismo sano, digamos, es como, de nuevo, van procesos internos que ayudan a que esta idea se acomode en nuestro sistema de creencias, en nuestra forma de ver la vida, en nuestra estructura, en nuestra cotidianidad. Entonces, funciona siempre y cuando uno no se mantenga en alguna de estas etapas. Después en la cuarta aparece la etapa de la depresión, que bueno, el enojo, digamos, es dirigido hacia adentro, como habíamos dicho, de esta parte de la ira, donde se proyectaba hacia afuera, pero en realidad hay una parte para adentro, donde aparece toda esa sensación de desesperanza, de desamparo, de falta de sentido, de impotencia, y acá, bueno, aparecen sobre todo los autorreproches, el culparse por haber hecho esto, por no haber hecho esto, sí, aparecen los hubiera, hubiese, debí, eh,
Entonces como que aparece mucha angustia en esta parte. Y por último aparece la aceptación, que bueno, obviamente se da después de la pérdida, cuando la persona puede vivir el presente sin atarse a eso pasado, a pesar de que obviamente que van a haber momentos de dolor y de añoranza, pero no se queda con eso, sino que la vida sigue y puede sonreír y sentirse bien de nuevo. Ahora es interesante pensar este ciclo no como algo estanco, sino que dependiendo de cada persona, esto puede ir y venir, hasta incluso en una sola semana pueden aparecer todas las etapas. También puede pasar que durante un tiempo la persona es como que, me siento bien, ya está. Y de golpe por ahí aparece el sentimiento depresivo. Entonces la persona tiende a angustiarse demasiado porque se dice, ¿cómo yo me podía sentir bien y ahora de nuevo me siento así? Y en realidad ahí está la parte en la que uno, acompañando, tiene que hacerle saber que estas etapas son normales y que va a llegar un punto en el que la aceptación va a traer alegría también. Pero en su momento puede que, dependiendo de la personalidad de cada uno, como decíamos hoy, de los recursos externos e internos que tenga la persona, puede llevar más o menos tiempo y ser como justamente cíclico, como ir y venir, y también con ciertos altibajos, como una montaña rusa. Entonces es importante, si nos llegase a pasar también a nosotros, entender esto como un proceso normal y esperable, o sea, sí o sí tienen que pasar estas etapas para poder lograr sentirse bien, porque si uno se estanca en una, o si uno nunca la siente, es que en algún momento van a aparecer. Entonces es importante amigarnos con esto, ¿no? Ahora, hay un ejemplo, vieron que les decía hace un rato, de, de que de esta chica, por ejemplo, que se sentía como indiferente al dolor y decía que incluso prefería la angustia. Ahora hay una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Es necesario o innecesario el sufrimiento en el duelo? ¿Qué piensan ustedes? Acá les leo 2 ejemplos. Hace 6 meses que José perdió a su mujer tras 6 años de matrimonio. No ha dejado de trabajar. Dice que está bien. Ha sacado de casa todos los recuerdos, la ropa y las fotos, y ha pedido a la familia que no mencione su nombre porque esto lo ayuda. No habla de lo ocurrido. Nadie lo ha visto llorar. Después, hace 6 meses que Ramón perdió a su mujer después de 6 años de matrimonio. Ha dejado de trabajar porque dice que no se ve con ánimos. Se siente muy triste y habla a menudo de lo ocurrido. Ha pedido a todo el mundo que por favor le hablen de su mujer, que eso lo ayuda. En casa ha organizado un espacio con los objetos más queridos por ella. Le gusta pasearse por los lugares que le traen recuerdos y llora a menudo. Ahora, ¿qué opinan? ¿Quién les parece que está viviendo un proceso más saludable? ¿Qué hacen a partir de su duelo? ¿Qué es más sano? ¿Qué no? Otro ejemplo dice, por favor, doctor, quíteme la medicación, necesito sentir la muerte de mi hijo. Ahora no siento nada y voy zombie. De nuevo aparece esto de que el sufrimiento es necesario en el duelo. El primero evidentemente estaba se quedó en la etapa de la negación y aparece esto de el no querer asumir el compromiso que requiere el dolor, el sufrimiento, porque sí, lleva a todo un mecanismo, sí o sí nos enfrenta a una realidad que nos hace cambiar de una forma u otra. Y esto que hacía José no es lo más sano. Ahora, evidentemente, el ejemplo de Ramón, que es el segundo, es un duelo más sano. Está mejor elaborado, está en su tiempo. Dice que hace 6 meses perdió a, a su esposa, cada uno de ellos, ¿no? Estaría dentro de un proceso normal. Tendríamos que evaluar si este proceso no se extendiera además como para que no se llegue a un duelo patológico donde solo se encierra en el dolor. Pero considerando que está dentro de los 6 meses, es normal y esperable. Entonces podríamos decir que el segundo ejemplo es el más saludable. Ahora yo pensaba que en el
cuando hablamos de trauma, ¿qué personaje de la Biblia a ustedes les podría sonar que ha vivido un trauma bien marcado y que de una u otra forma podría dejarle muchas secuelas o le dejó muchas secuelas? Yo creo que en la Biblia podemos encontrar un montón de ejemplos y me gustaría también que después la próxima ustedes piensen y lo traigan acá a la mesa, al chat o al hablar. Pero bueno, yo pensaba así muy rápido, ¿no? Con este ejemplo de José, que José evidentemente tuvo una niñez conflictiva, una niñez, no sé si conflictiva sería la palabra, pero sí sus hermanos estaban en conflicto con él. Pero cómo José, siendo que podía tener un montón de problemas eh, a partir de el dolor que le causó lo de los hermanos, lo supo afrontar y pudo ser resiliente a partir de eso, ¿no? Discúlpeme que voy a tener que pausar porque la niña está llorando, así que ya vuelvo.